Claudio Freyson. Querido Claudio, pastorazo, gracias por tomarte unos minutos para estar con nosotros aquí en el programa. Dios te bendiga. No me escucha Claudio. Claudio, hola. ¿Cómo anda? Ahí estás. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. No sé si se me ve bien, ¿ahí estoy bien? Excelente, estás hasta encuadrado, mirá. Buen encuadre. Estaba trabajando con tu equipo. Pero quedaste perfecto, gracias a Dios. Claudio, gracias, te decía, por tomarte este minuto para charlar con nosotros. Te digo, sos de inspiración para mucha gente, para nuestras vidas en particular, y queríamos tenerte en el programa para hacerte algunas preguntas. Entre ellas, ¿cómo estás en estos días? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? ¿Cómo está tu vida, tu familia? Gracias y un saludo a la gran familia que está escuchando, se conectan, y hago partícipe a toda la gran audiencia que tiene Canal Luz ahora, a través también incrementada a través de Flow, ¿no? Entonces, realmente es una poder saludarte y a toda la audiencia. Y acá en la Aires con una estricta, ¿no? Está la situación desde el lado de las autoridades con mucha precaución, con mucho cuidado, y estamos expectantes, estamos dando y también atentos a entender que estos son tiempos evidentemente significativos para lo que representa la visión de la Iglesia, el propósito de la Iglesia, y por algo, evidentemente, el Señor permite estas cosas. Él es soberano, Él está por encima de todos los acontecimientos, y lo que, bueno, estamos pasando con esa expectativa, predicando, trabajando, conectados con todos los pastores y con toda la congregación a través de los medios de comunicación que tenemos. Y bueno, estamos viendo que más que nunca la Iglesia está firme, está comprometida, está arraigada en los fundamentos de la palabra que han recibido durante tantos años, ¿no? Y cada día es como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, reciben su sustento no por las circunstancias, sino por la misma fuerza y gracia y presencia del Espíritu Santo que viene a renovarnos cada mañana. A veces hablar de conclusiones a esta altura es un poco apresurado porque estamos transitando este momento, ¿no? Pero, ¿qué crees que todo esto que estamos viviendo, que es evidentemente único, no ha habido, por lo menos en mi recuerdo, algo similar, que nos haya tocado transitar este aislamiento y además este contagio mundial, ¿no? de esta pandemia que afectó a todo el mundo, ¿Qué crees que va a dejar o qué estará dejando en estos días en la Iglesia, en la vida de las personas, este acontecimiento? Vos sabés que esta mañana, meditando, hay un himno de hace muchos años que dice: nadie pudo amarme como Cristo. No sé si alguna vez lo escuchaste. Pues en Él hallamos, claro, sí, un amigo siempre fiel, ¿no? Nadie pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Y vos sabés que el autor de este notable himno, tal vez algunos también lo recordarán, no solamente ustedes allí en Rosario, sino muchos creyentes, es un himno que habla del amor de Cristo. Quiero cantarte del amor de Cristo, que hallé un amigo siempre fiel, solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y fiel bondad.
Ese himno, nadie pudo amarme como Cristo. No, cántalo vos. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Cántalo vos. Por su amor y su bondad. Vos sabés la historia del autor, que él estaba en el ministerio y tuvo una situación personal muy crítica, muy con su familia. A causa de eso, en un momento, todos sus sueños, todos sus proyectos comenzaron a desmoronarse. Y el espíritu inmundo, siempre en la debilidad, comenzó a sugerirle pensamientos de los peores que venían a su mente, pensando lo peor, pensando en tomar decisiones peores en cuanto a su futuro, a decir, bueno, hasta aquí terminé, de aquí no salgo de esta situación, es demasiado difícil para sobreponerme. Y de repente, él estaba fuera de su casa, volvió a su piano y ahí escuchó o sintió o fue inspirado para poder empezar a componer en 20 minutos diciendo, yo puedo estar solo, puedo no tener gente a mi alrededor, puedo estar pasando las peores circunstancias, pero solo la gracia del Señor me ha dado un fiel amigo, siempre fiel, que aunque esté en los peores momentos, ese amigo va con su amor fiel y constante a ayudarme a transitar esta situación. Evidentemente el Señor no nos habla en la Biblia de que no vamos a transitar tormentas o valles como los que estamos transitando, porque en realidad hay una inquietud cada semana o cada día mayor en la gente en cuanto a cómo van a vivir, cómo van a comer, cómo van a seguir, las cosas que se van complicando a nivel personal, pero podemos encontrar que ese mensaje, y te lo quería compartir porque realmente me pareció tan importante entender que ese amigo siempre fiel, ese amor y esa bondad constante del Señor, es la que nos sostiene para poder seguir avanzando en estos momentos. Y bueno, realmente yo creo que en el país hay muchas personas así, que están en una mezcla de sentimientos. Por un momento están muy esperanzados, al otro día están bajoneados, ¿no? Cansados. Cierto. Es una mezcla, ¿no? Es constantemente situación que luchamos con esos sentimientos, pero más que nunca tenemos que tomarnos de ese amigo siempre y fiel que va a estar con nosotros. No importa la circunstancia, con tormentas, con vientos a favor, no importa, ahí está el Señor, su gracia y su propósito nos va a ayudar a llegar al destino. Me gustaría meterme un poco en tu historia, en tu vida. Ayer estuve mirando, a las 11 de la noche por Canal Luz, vemos al reverendo Claudio Freyson en algunos mensajes desde el auditorio ahí de Belgrano, y son de gran inspiración, entre ellos uno que escuché ayer, que hablaba un poco y te gusta mucho, me da la impresión, tener fresco las vivencias de los comienzos. Ayer hablaba sobre Sí. Que dentro de los candidatos para la fundación de esta iglesia ahí en Belgrano no figuraba Claudio Freyson, no estaba en el podio Sí, de los elegidos. Es verdad. Sí. Pero que Dios buscaba, el resumen decías, Dios buscaba gente que esté dispuesta
no solamente que tenga cualidades o que tuviera las mejores cualidades, sino que esté dispuesta, que ame al Señor, etcétera. ¿Te gusta ir a esas experiencias que te marcaron? Y me gustaría meterme en eso un poco. ¿Sabes que perdón, Sí. te quería interrumpir un minuto? Porque cuando uno lee el libro de los Hechos y el apóstol Pablo, por supuesto, lejos está de nosotros compararnos, es imposible, pero cuando uno lee el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad para confrontar con los religiosos, para hablarle a los gentiles, él siempre apelaba a su testimonio, hablaba de su propia experiencia, de la revelación de Cristo, de cómo él halló gracia, que todo lo que era debido no a sus dones, no a su capacidad humana, sino a que la gracia del Señor se derramó en abundancia sobre él y no sin resultados, ¿no? Y luego iba a la parte profética de cómo se cumplía en esos días lo dicho por los profetas, y comenzando desde los profetas, siempre recordaba que todos los profetas hablaban del cumplimiento de ese Mesías que él encontró camino a Damasco, ¿no? Y luego los desafiaba a creer, ¿no? Algunos de ellos dijeron: por poco me persuades a ser salvo. En mi caso también, yo tengo siempre muy presente, Pablo, la gracia de Dios que se derramó sobre nosotros. Tengo muy presente constantemente eh, los, lo que significa especialmente ser ministro, que el ministerio, la obra de Dios, no es una función humana, no es que yo pongo mi humanidad y le pido a Jesús o al Espíritu Santo que me ayude, sino es al revés, es yo voy detrás del Espíritu Santo, Claro, para hacer claro. lo que, claro, es, Señor, en lo que yo pueda colaborar, en lo que Cooperar. pueda colaborar con mi voz, con mi esfuerzo, con mi dedicación. Y mis comienzos fueron así. El barrio de Belgrano era un barrio que todavía no había sido evangelizado, y había una constante y permanente como, iniciativa de muchos ministros, especialmente de mi organización, de buscar familias, matrimonios jóvenes que llenaran las cualidades, como vos decías, para ir a desarrollar la tarea allí. Y evidentemente no se ponían de acuerdo, y un día el Señor me habló, me despertó en oración, y me mostró un parque, una plaza. Yo era pastor de una iglesia muy pequeñita en Villa Urquiza, como a 20 minutos de Belgrano, y me despertó el Señor, me mostró una plaza, un parque lleno de gente escuchando la palabra, y con el tiempo entendí que el Señor quería guiarme a desarrollar la tarea. Yo no sabía que había otros que estaban todavía pensando o estaban analizando. Se ve que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace con aquellos que están rendidos, ¿no? Eh, Así ocurrió con nosotros. Un día el Señor nos dijo: bueno, es tiempo de ir allí, y, y cuando yo me paré en ese parque que estaba en el centro de la voluntad de Dios, fue algo tremendo, porque tenía a todo el barrio escuchando, porque pensaban que era un festival de verano. Salían los vecinos de los balcones, los vecinos del barrio de Belgrano querían saber de qué se trataba esa música, y de repente, cuando yo empecé a hablar de Cristo, nunca me voy a olvidar, la gente casi me interrumpió el final de la conclusión del mensaje, porque vinieron corriendo quebrantados, diciendo: yo necesito conocer a Jesús de una manera personal. Y eso cambió mi vida para siempre, cambió mi ministerio para siempre. Claudio, ¿qué plaza fue esa?
La que ¿En está qué a una parque? cuadra del barrio, está a una cuadra, se llama Plaza Noruega. Está a 100 metros de lo que hoy es la iglesia. Es una Bien. plaza que tiene un mercado muy importante, que es un mercado de verano, la gente va a comprar, está rodeada por edificios, gente muy ocupada, Mm, muchos de ellos trabajan en el centro de la ciudad, pero a la tardecita, los mm. vecinos, fue todo, yo creo que acá siempre el mensaje que tenemos que dar son tres cosas. Si nosotros, número uno, tenemos una vida bajo el poder de Dios en nuestras vidas, la necesidad de vivir bajo esa dependencia del Espíritu Santo. Número dos, si somos guiados por el Espíritu Santo, es decir, Señor, no es lo que yo quiero hacer, no son mis planes, no son mis proyectos, no es mi vida, es mi vida rendida a tu servicio. Y lo tercero es que cuando uno tiene esa gracia de Dios derramada, el poder, la guía del Espíritu Santo, lo primero, lo que se traduce es la unción que, como estuvo con Jesús, que el Padre lo ungió con poder para hacer bien y sanar y liberar a los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Creo que esa es la clave, ¿no? Poder no solamente ser una herramienta desde el lado humano, sino tener la unción, que La unción de Dios. lo que hagamos no sea la humanidad, porque a veces Eso uno cree que con la humanidad, lo has procurado mucho en sí, tu andar y en tu mensaje. Claudio, para ir al punto práctico de la historia, porque vos planteás ahora, estas sí, tres cuestiones tendrían que ser las que de alguna manera nos gobiernen para la obra del Señor. Ahora, en el caso tuyo, por ejemplo, pues si Dios está buscando gente que esté rendida, que esté disponible, que diga, ¿cómo se da o cómo se dio o se sigue dando esa rendición? ¿Cómo es tu búsqueda personal? ¿Cómo haces? Te mira, encerrás te te digo vas a una una palabra. montaña, ayunás 40 días, ¿qué Sí, haces? muy bien, muy bien. Acá hay varias cosas. Estamos hablando de muchos años, pero hay una palabra clave en todo y es sed espiritual. La Biblia habla, Jesús dijo, si alguno tiene sed, ¿no? Yo creo que el domingo prediqué un mensaje profético que hablaba o revelaba una fase del ministerio del Mesías en Isaías capítulo 50, versículo 4, que dice, y lo preparé aquí porque quería compartírtelo, dice en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor nos dio eh, esa capacidad de oír palabras que, que avivan, que despiertan el corazón cansado. Yo creo que lo que antecede a un despertar, como vos decías, lo que antecede a ese tiempo de ayuno, a ese tiempo de búsqueda personal, es una necesidad. Uno se siente cansado, se siente espiritualmente que no tiene fuerza, que no tiene vitalidad espiritual, que todo es un esfuerzo humano y bueno, y más que nunca en estos días se necesita palabras. Solo Jesús tiene palabras alcanzado. Hoy estamos rodeados y estamos súper, hiper, mega, ultra informados. Hay una Mm, corriente de información que nos llega constantemente y en vez de darnos vitalidad nos cansa emocionalmente, nos cansa. mm, Y yo creo que el cansancio, Jesús habla, todos los que están cansados, vengan a mí, que hallaréis descanso. Pero dicen, lleven mi yugo. Y el yugo tiene que ver de caminar con él, de hacerlo juntos,
de venir a Él, pero el Señor dice, cuando venís a mí tenés que caminar conmigo todos los días y aprender de mí, que soy manso y humilde y hallaréis descanso. A mí me pasó que siendo pastor y teniendo una iglesia ya muy importante en Belgrano, comencé a tener esa sed, ese sentimiento interior. Dios despertó algo en mí, como dice aquí, despertará mi oído, despertará, porque esas palabras de Dios comienzan a despertar el corazón. Y yo empecé a leer historias de la Biblia que despertaba mi corazón acerca de la revelación del Espíritu Santo en forma personal. Yo comencé a despertar mi espíritu y mi oído diciendo, Señor, ¿qué quieres? Y para poder oír con más atención, sí pasé tiempo de ayuno y sí pasé tiempo de pasar días enteros sin comer y sí pasé tiempo de estar tal vez leyendo la Biblia y no atendiendo mucha gente esos días, porque en realidad quería oír las palabras que traen alivio al cansado. Entonces, yo creo que la clave de todo, entre muchas cosas, es no conformarnos, tener sed espiritual, siempre tener ese deseo que la voluntad de Dios, la plenitud de Dios, es algo que uno tiene que acercarse todos los días para que el Señor siga llenando y saciando, porque la llenura del Espíritu Santo no es para una vez, es una llenura continua y permanente, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene? Se mantiene con esa sed, con ese hambre del Espíritu Santo, que creo que muchas veces uno se apaga espiritualmente y se vuelve religioso, se vuelve metódico, se vuelve como una persona que deja esa comunión, esa adherencia diaria, cuando cree que puede hacerlo de una manera independiente al Espíritu Santo o independiente a la oración, a la comunión. Y entonces uno entra en un cansancio interior, en una frustración. Creo que este tiempo que estamos viviendo todos es el comienzo para algunos de un profundo y tremendo despertar espiritual, y creo que el Señor te está dando a vos la capacidad, Pablo, de poder cada mañana, cada mediodía compartir, hablar, inspirar, llevar a la gente a ese despertar espiritual, despertar el oído para oír palabras de sabio, que son palabras que el único que da palabras al cansado. Empieza con un despertar, con esas ganas, ese deseo. Ayer me gustaba, me llamó un joven los otros días preguntándome sobre esto, curiosamente diciéndome, yo quisiera conocer más, quisiera tener una experiencia de mayor relación, de mayor interacción con el Espíritu Santo. Pensando en tu propia experiencia, danos algunos tips, algunas maneras. Por ejemplo, ¿cómo es tu lectura de la Biblia? ¿Sos un lector de la Biblia? ¿Hablás siempre de la Escritura? ¿Tenés, como hoy, esta mañana, tenés un texto para compartirme? ¿Cómo es tu abordaje a la Biblia, por ejemplo? Bueno, es que uno se levanta y busca. A mí me gusta leer libros enteros, ¿no? Ajá. Hay libros enteros que uno va leyendo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo el libro de los Hechos y lo vuelvo a leer, termino y lo vuelvo a leer. Y después, no sé, según lo que sienta, voy a otro texto, pero vamos leyendo y me gusta leer con música, con una música que también pueda llenar el ambiente del hogar y también luego de eso pasar un tiempo de oración, de rendición. Y vos sabés muy bien, y se lo digo a las personas, que el Señor se revela cada día en forma diferente. No es que hay personas que dicen, bueno, ¿qué es lo que siento?
la comunión. ¿Qué sucede cuando están orando los pastores? Sucede que uno está rendido. El corazón, Jesús dijo, aprendan de mí, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón. Y esa, la palabra humildad, significa dependencia, significa la sensibilidad espiritual para saber oír, pero también para saber recibir. Una cosa que te quería comentar, Pablo, que es, creo, muy bueno siempre tenerlo presente, la historia de la mujer que tocó el borde del manto del maestro, que dice que ella fue por detrás, oyó hablar de Jesús, era una mujer que se sentía impura, no le era permitido, pero por supuesto estaba en un momento prácticamente con una enfermedad terminal, y ella oyó hablar de Jesús y fue donde había una multitud que lo apretaba a Jesús, lo apretaban, todos estaban cerca de Jesús, pero ella se acercó y tocó el manto del Señor, y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Porque él sintió que virtud o poder había sido de él y por supuesto había sanado a esa necesidad. Yo creo que muchas personas a veces no tenemos tal vez oramos o nos acercamos o oímos del Señor, pero nos faltaría esa expectativa de decir, Señor, hoy estoy acercándome, estoy leyendo esta palabra y estoy esperando que de tu presencia pueda venir a mi vida esa impartición de consuelo, de dirección, de, no sé, de poder, de ánimo, de todo lo que produce la comunión íntima con el Espíritu Santo, que produce lo que es reflejar a Cristo, el fruto que nos va haciendo cada día más parecidos a Él. Por eso somos dependientes y somos personas, el humilde es dependiente. Hablaste hace un momento sobre una tercera fase o el tercer punto, que tenía que ver con lo que llamás la unción. Eso sí, que Dios pone para hacer determinada obra, para determinada tarea. Evidentemente, escuchándote en tus relatos sobre esta experiencia que fuiste deseando, que fue apareciendo, ¿cuándo te diste cuenta que habías cambiado, que algo era distinto, que las cosas ya no volverían a ser nunca igual? ¿Cuándo notaste que eso estaba? Te lo puedo decir. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Quédate ahí que no te vayas, porque te tengo que hacer un resumen importante. Yo soy pastor hace 40 años, un poquito más, ¿no? Son muchos años. Entonces, cada pastor siempre tiene momentos de irrumpir, momentos de todos los días, como yo hablaba, donde Dios me iba a la plaza, donde vi conversiones, no sé, yo tenía 10 abuelitas, pocas abuelas en esa primera iglesia, y en ese parque ya hubo 1000 personas al mismo tiempo, sin nada en particular, más allá de la presencia que había descendido en ese lugar público, predicando el Evangelio. ¿No habías invitado a Marcos Witt a cantar, ni estaba...? Nadie. Solamente un pastor como yo en una muy elemental plataforma de aquel entonces, cuando teníamos los recursos, yo tenía muy pequeña, y el barrio era muy importante. Nosotros estábamos, humanamente hablando, no estábamos a la altura. Pero ¿sabés quién estaba a la altura? El que estaba con nosotros. Estaba por encima de todo. Estaba por encima de todo eso, claro. Y él llenó de gloria eso. Y la gente salió de los balcones, levantaba las manos, y decían, cuando usted habló del amor de Dios, me di cuenta que Jesús murió. No, fue algo tremendo, mira, tremendo. Y allí después comenzó la iglesia de verano, y en el año 92, en ese año yo empecé a tener, como contaba, esa sed, ese hambre, ese deseo de decir, Señor, a pesar de ya tener ese espacio de ministerio y de haber alcanzado, el Señor puso en mi corazón, hay más, ¿no? Hay más.
Es como un ejemplo bíblico cuando Elías estaba en el arroyo de Querit, que tenía las aves que le daban el alimento y el agua que le daba sustento, porque necesitaba el agua y el alimento, y por mucho tiempo estuvo así, y de repente se secó el arroyo. Y me imagino que él dijo, pero bueno, ahora que estaba cuidado, protegido de la persecución de Acab, ahora se secó el arroyo, ¿qué viene? ¿No? Y es porque Dios tenía más para Elías. Tenía el revelarle su poder, tenía el levantarlo como un profeta que iba a derrotar a los Baales. Hay más. Que este programa sirva o sea, un instrumento para decirle a las personas, hay más. Dios quiere revelarse más en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ministerio. Y así fue que yo empecé a orar diciendo, Espíritu Santo, quiero ver más almas convertidas, más milagros, quiero tener una vida más consagrada. Y un día, en el año 92, yo tuve una experiencia muy, muy, muy fuerte con el Espíritu Santo. Tuve una noche, quedé postrado en la habitación y es como que el Espíritu Santo me dijo, estabas orando y ayunando y estabas orando por una plenitud, por un derramamiento. Bueno, aquí está. Entonces esa noche quedé tirado en el suelo, ni me acosté, quedé tirado en el suelo. Cuando estoy en el culto el domingo siguiente, nadie sabía lo que me había pasado, nadie, solo mi esposa. Y cuando me paro en la plataforma, la gloria del Señor había descendido de una manera, o descendió de una manera tan sobrenatural que algo pasó. El culto que tenía que durar 2, 3 horas duró hasta las 3 de la mañana. La gente no se quería ir, experimentando maravillas. Al martes y sábado siguiente, de una iglesia normal de fin de semana que tendríamos, no sé, 1.000 personas, había 5.000, 7.000 que venían, y después venían de todos lados, de Rosario y de tantos lugares que venían a ver qué estaba sucediendo. Pero todo nació en un altar, en un lugar donde uno todos los días le dice al Señor, Señor, gracias por lo que me has dado, pero sé que tú eres más. Yo descubrí una pequeña gotita de tu gracia en un gran océano. No me permitas conformarme y llamar plenitud a lo que es una parte, pero ayúdame a descubrir ese océano de gracia, de amor, de revelación, de palabras alcanzado, porque tu misión como predicador y mi llamado como pastor es dar esas palabras de Jesús alcanzado y que puedan esas palabras transformar corazones. Y si una familia se levanta, puede levantarse un barrio. Yo creo que más que nunca hoy Canal Luz está teniendo la gran misión y la gran tarea de poder predicar para que en cada hogar donde hay tanto dolor hoy en el país o en los países que llega Canal Luz, en cada hogar haya un nacido de nuevo. Una persona que experimente a través de los mensajes la verdadera relación con Jesús, el verdadero mensaje que es que uno entiende que Jesús vino a darnos la oportunidad de conocerle como un Salvador cercano, como el Dios personal que habita en nosotros. Y si una familia nace de nuevo, entonces ese hogar va a ser diferente, luego parientes van a ser diferentes, luego los vecinos van a ser diferentes. Todo nace con un vecino o con un amigo que hoy decida abrir a Jesús el corazón y decir, Señor, yo no quiero una religión, yo quiero una relación cercana con Jesucristo. Ese es el mensaje nuestro y para eso es la unción, para eso es la autoridad que viene sobre la iglesia. Estamos con
con una cantidad impresionante de mensajes que están entrando, pidiendo oración, saludándote particularmente. Pero hace unos días que estoy con el fuerte deseo de orar por cada uno de los que están llamando. Algo pasó con tu vida desde ese momento que el Señor te llamó, que te eligió para hacer un trabajo en un barrio, pero ese hambre y ese deseo de la plenitud, de la presencia, de la guía del Espíritu Santo en la intimidad de tu cuarto, ahí donde Dios llenó tu vida, pero después que se empezó a manifestar de una manera sobrenatural. Yo estoy sintiendo, creyendo, que esas experiencias se pueden multiplicar en estos días. Me impactó recién a un niñito de 11 años clamando por su familia, por su papá. Vos hablabas de alguien que se convierta, que alguien se juegue, que alguien diga sí, Dios va a hacer la transformación, Dios va a obrar. Y ese niñito que dice, mi papá que viene y va, y mi casa que no endereza. Aún en los niños que están aquí presentes pidiendo a Dios. Algo tremendo puede pasar ahora si la gloria de Dios llena esas vidas. Así como tu experiencia fue revolucionaria, no solo para vos, sino para tantos, miles y miles de personas. Desde ese año 92 para aquí no ha habido otra cosa que una explosión de manifestación de gloria y de bendición. Yo quisiera, Claudio, tenía tantas cosas para preguntarte, de temas personales, particulares, pero lo dejamos para otro día eso. Me gustaría que clamemos al Señor, que le pidamos, Dios, llena estas vidas, manifestate en cada lugar de quienes te están buscando. ¿Vos podrías acompañarnos, orar con nosotros, clamar a Dios por toda esta gente que llamó, por la que ahora no está atento mirando la televisión diciendo yo también quiero eso, yo deseo eso, lo estoy necesitando? ¿Te parece podamos hacerlo ahora? La Biblia dice que debemos dejar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese amor tan grande que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros, hoy también nosotros, como un Padre que está en los cielos, que escucha, que conoce, que entiende nuestras necesidades, vamos a orar para que el Señor intervenga allí. Y quiero contarles que también, juntamente con la gran batalla que están viviendo todas las familias, los problemas que nos cambió la vida de golpe a todos, sin embargo también hay un tiempo de grandes testimonios, como lo están ustedes recibiendo, y nosotros también recibimos. Ayer a la noche estábamos hablando con mi esposa la cantidad mensajes, como el Señor proveyó, como el Señor les abrió puertas nuevas de trabajo, como el Señor está restaurando el matrimonio, y eso es lo que siento ahora. Orar por nuevas fuentes de trabajo, orar para que el Señor traiga el corazón. Padre, oramos que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres y el corazón de los padres se vuelvan a los hijos. Oramos por un momento de restauración familiar. Señor, te ruego y oro para que este momento sea un momento de encuentro. Señor, un momento de perdón, un momento donde el bálsamo cure las heridas, donde, Señor, los corazones llenos de amargura, de odio, Señor, de violencia familiar, sean liberados ahora en el nombre de Jesús, y en ese hombre y en esa mujer puedan hacer un perdón sobrenatural. Señor, ese amor que aunque tú nos has amado, así también nosotros vamos a amar. Padre, oro por ese hogar, para que hoy se conviertan los que están perdidos, que los que están lejos vuelvan a casa. Te pido, Señor, por ese corazón que está deseoso de recibir tu gloria, tu presencia, y Señor, y así como estaba escuchando un testimonio de un pastor, ellos también dicen, Espíritu Santo, poder de Dios, tú que viniste a este mundo para estar con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, ven sobre la iglesia, ven sobre la iglesia ahora, ven sobre el cuerpo de Cristo. Tú eres el que nos va a iluminar, nos va a levantar, nos va a capacitar
con el poder necesario para atravesar este tiempo con sabiduría, guiados por ti. Señor, en este momento queremos ver más milagros que antes. Queremos ver más personas libres que antes. Por eso pido por libertad de toda opresión, libertad de toda tristeza. Señor, te pido salud de la cabeza hasta la planta de los pies. Toda enfermedad que ha estado afectando a las familias por generaciones, sánalas ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego que en cada hogar y en cada familia haya una irrupción ahora de la presencia de Dios, que la presencia de Dios ahora sea tan fuerte que todo ese ambiente de tristeza se vaya y entre por fe, Señor, y por tu gracia, el amor de Cristo, abrazándolos a todos, diciéndoles a todos, yo estoy con ustedes cada día en el nombre de Jesús. Amén. Querido Claudio, gracias, querido, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste y además por tu vida que nos bendice tanto. Toda la gente que te ama, te saluda. Gracias, bueno. Saludos por favor a tu esposa y a tus hijos, que también apreciamos tanto. Bueno, y a ustedes también les mando un saludo y sabemos y reconocemos el enorme trabajo que el Señor les ha dado y la gracia de Dios que va en aumento sobre el canal, así que estamos también gozándonos con esta enorme oportunidad y esta hermosa oportunidad de llevar el mensaje que el mundo necesita oír, las palabras que el mundo necesita oír a través de Canal Luz. Gracias, Claudio. Yo me quedo acá cantando. Nadie pudo amar. Había un ukelele y lo agarré. Acá. Como Cristo. Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado.